Informes al 5293 6100. Muy bien, 20 y 35, el responsable de este espacio, ¿no? El amigo del alma, siempre está dedicado con Horacio Oliveras, nuestro historiador, nuestro columnista aquí en Frente al Tablero, que semana a semana nos va trayendo la historia del juego, sus pasajes por los principales torneos y las grandes figuras y la aparición de nuevos jugadores. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Muy bien. ¿Qué nos preparaste para este viernes 12 de marzo? Vamos al torneo de Moscú de 1935. Un histórico. Que en realidad fue el segundo de los primeros grandes acontecimientos ajedrecísticos internacionales que se llevaron a cabo en la capital rusa. El torneo fue el continuador del mítico certamen al que ya hicimos referencia, al que ya hicimos un raconto, el de 1925, que ganara tan brillantemente Bogolyubov y que fuera muy difundido y que incluso tiene la famosa película sobre la fiebre del ajedrez. Claro. Este torneo de 1935 no solamente fue el primer gran acontecimiento del mundo del ajedrez en ese año, sino que se transformó en el más importante del año, lo que no es poco. Fue la primera competencia de carácter internacional ganada por la gran figura del ajedrez de la Unión Soviética de ese momento, que era Mikhail Botvinnik, una figura naciente, pero que se consagró, digamos, definitivamente como un ajedrecista de nota en este torneo. Pero resulta también muy interesante destacar que la realización de esta competencia llamada a convertirse en legendaria y que de alguna manera marcó el inicio de la gran supremacía soviética en el ajedrez mundial, fue obra del impulso dado al ajedrez por el encumbrado dirigente bolchevique Nikolai Krylenko, Sí. Un oscuro personaje, poderoso político de la estructura burocrática soviética, cuyo nombre no ha pasado a la historia, digamos, de los ajedrecistas o del ajedrez, porque, bueno, era un burócrata, digamos así, pero que sin embargo Krylenko, que fue en distintos momentos, y entre otras cosas fue ministro de Justicia, jefe del Ejército Rojo y comisario del pueblo de la Unión Soviética, lo que marca una pauta importante del poder que el hombre detentaba, devino allá por los años 30 en pope del ajedrez soviético, y a él y a su notable influencia se debió el auge que el juego alcanzó en su país y la hegemonía que durante 25 años ostentara sobre el resto del mundo, y por qué no el irresistible ascenso de su amigo Botvinnik, para cuyo talento Krylenko allanó caminos y abrió oportunidades, como es el caso del torneo que nos ocupa. Este importante personaje tuvo un triste final, de todas formas, porque pese a los largos años de su actuación al servicio del régimen, Krylenko finalmente no logró escapar a una de las famosas purgas estalinistas, esas que él mismo había propugnado y llevado a cabo como ejecutor en muchas veces, y fue acusado de conspiración en 1938, juzgado y finalmente fusilado. Pero volviendo al certamen, dos ex campeones mundiales, el cubano Capablanca y el alemán Lasker, encabezaron la lista de maestros invitados, que reunía no solamente a los más granados del ajedrez soviético, con ilustres nombres como Lilienthal, Ragozin, Kahn y otros, Botvinnik por supuesto, sino también a varios jugadores de primer nivel de otros países, como Flohr, Stalberg, Spielman y hasta la inglesa Vera Menchik, la campeona mundial femenina. Tal era la idea, o había sido la idea y el objetivo de Krylenko, someter a un riguroso examen internacional a sus compatriotas ajedrecistas de primer nivel, con la idea, obviamente, de encumbrar a la Unión Soviética como una potencia ajedrecística mundial. En total fueron 20 jugadores que se dieron cita en la capital soviética desde el 14 de febrero al 15 de marzo de 1935, y resultaron ganadores empatados Mikhail Botvinnik, de la Unión Soviética, y Salomón Flohr, de Checoslovaquia, seguidos a un punto por el incombustible y extraordinario ex campeón mundial Emanuel Lasker, quien a los 66 años dio muestra de hallarse en gran forma, no solamente por la colocación en el podio, sino por la enorme calidad de varias de sus partidas, entre las que destaca la que le ganó a Capablanca en una brillante demostración de ataque sobre el enroque, partida que aún hoy es mostrada como modelo de ataque sobre las casillas negras del enroque rival. Por lo demás recibió el premio de belleza a la mejor partida, a la partida más bella del torneo. Varios fueron los premios establecidos por la organización.
para el torneo. Los monetarios por colocación en la tabla final fueron en dólares para los invitados extranjeros y en rublos para los jugadores soviéticos. Cierto que todo bastante escaso, ¿no? Sí. También hubo premios a las mejores partidas, como te decía recién, y también al mejor resultado de un soviético con un extranjero y a viceversa de un extranjero contra un soviético. O sea, tuvo todo tipo de ingredientes el torneo. Pero para Botvinnik en particular, la estrella naciente y consolidada después del torneo, hubo algo especial. Fue premiado por el Comité de Cultura Física de la Unión Soviética con el título de Gran Maestro y también recibió del Comisariado Popular de la Unión Soviética un automóvil de regalo, lo cual en la Unión Soviética en esa época era una cosa muy extraña porque había muy pocos automóviles, muy poca gente tenía auto. Bien, 1935 tuvo otros dos acontecimientos ajedrecísticos de especial significado, lo voy a hacer corto. El primero se realizó muy poco después del torneo de Moscú, fue un magistral realizado en la ciudad inglesa de Margate, al que había sido invitado como figura principal Capablanca, pero la sensación del certamen fue el joven estadounidense de 24 años Samuel Rejewski, quien habiendo sido un niño prodigio había dejado momentáneamente el ajedrez para recibirse de contador y retornaba ahora para hacer su primera y por cierto que muy exitosa aparición internacional. Sami ganó el torneo con medio punto de ventaja sobre el ex campeón Capablanca y dejó claro que un nuevo valor se estaba incorporando a la elite de ajedrecistas de primer nivel. Desde luego hablaremos mucho de él en próximas intervenciones, pues su presencia en el más alto nivel del ajedrez se iba a prolongar durante muchos años. Y otro evento de 1935 fue nada más y nada menos que el match por el título mundial que sostuvieron el campeón Alexander Alekhine y su retador Max Euwe. Pero los entretelones del mismo y su sorprendente resultado ameritan que le dediquemos un artículo completo el próximo viernes, Carlitos. Bueno, me parece bien de lo que comentaste, dos cositas de Rejewski. Claro, el chico había viajado con sus padres a Estados Unidos y los papás estaban explotando al nene. El nene daba simultáneo. Era polaco de nacimiento. Claro, viajaron a Estados Unidos desde Polonia. De Polonia viajaron, el nene ya jugaba al ajedrez porque había aprendido a jugar. Y en Estados Unidos estaban explotándolo porque el nene jugaba y cobraban plata por esto. Le prohibieron las autoridades y lo obligaron a que completara los estudios. Exactamente. Y después lo hacían dar simultáneas por todos lados, recorrían Estados Unidos dando simultáneas y vivían de eso, y el chico tenía 6, 7 años, o un poquito más. Si hoy ponemos en algún buscador Rejewski simultánea, va a ver que aparece un niño vestido de hay muchas fotos, pero lo interesante es que sí, que las autoridades de los Estados Unidos lo obligaron a que, y entonces directamente, en vez de mermar su participación ajedrecística, dejó de jugar al ajedrez. Claro. Y volvió una vez que se había recibido poco antes del torneo de Margate. Evidentemente tenía un talento extraordinario para el ajedrez. Claro, algo similar como nos contaste en su momento, allá por el 1800, cuando Paul Morphy dejó el ajedrez para recibirse de abogado y después recién pudo jugar. Exacto. Y una duda que me queda, porque te escuchaba y bueno, esta historia la hemos repetido muchas veces, el tema de Botvinnik, ¿no? Que fue el jugador elegido, ¿no? Por el sistema para que los representara, fue el campeón soviético, el padre del ajedrez soviético. ¿Por qué entonces, cuando se juega ese match entre Karpov y Kasparov, el tan conocido, el match, el primero, el que se suspende, cuando Kasparov está al borde del knockout y Kasparov representaba los cambios de la Unión Soviética y Karpov era el exponente de la Unión Soviética, ¿por qué Botvinnik se acercó para ayudar a Kasparov? ¿Por qué le fue a decir, no tenés que demostrar nada, jugá a no perder, y eso provocó unas seguidillas de empate hasta que después Kasparov yo creo que es porque Kasparov en ese momento era su alumno. Sí. Karpov lo había sido, pero en ese momento era su alumno, aparte yo supongo, pero estos son suposiciones mías, claro, que Botvinnik vio en Kasparov digamos, el recambio que iba a permitir continuar a la Unión Soviética detentando el título mundial, aunque Karpov cayera. Lo vio, era mucho más joven y por lo tanto creo que debe haber sido por ahí la cosa. Claro, pero indudablemente era mucho más cercano Botvinnik según lo que yo he leído, mucho más cercano con Kasparov que con
Kasparov. Exacto, sí, Kasparov de chiquito fue becado para que viajara a Moscú desde Azerbaiyán para tomar clases, pero me extrañaba que alguien que fuera tan fiel exponente de este régimen de la URSS, en el momento en que se estaba jugando algo tan político sobre un tablero, de un lado la renovación y de otro lado la vieja guardia, el hombre optó por... De cualquier manera, que no te olvides que Kasparov tenía 20 años o 21, todavía probablemente su formación política, más allá de ajedrecística, no estaba del todo consolidada. Y tal vez no era todavía un crítico del régimen soviético, muy probablemente fuera así. Porque si no, Botvinnik va a ser difícil que lo bancara, ¿no? Se iba a complicar más pensando que había sido amigo de Krylenko, ¿no? Iba a conocer el final de la historia. Sí. Bueno, Horacio, muchísimas gracias y bueno, esperamos entonces la semana que viene con estos adelantos que ya nos mandaste. ¿Cómo no? Un abrazo grande. Un abrazo, saludos. Horacio Olivera pasó por Frente al Tablero contando lo que pasó en el torneo de Moscú de 1935. Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a la noche en Porteña estamos Frente al Tablero junto a Carlos Hilardo. Te contamos grandes historias.